Profe, ¿le podría hacer unas consultas del TP o espero? Sí, del TP mejor velo con Daniel. ¿Cuál es la consulta? Bárbaro, bárbaro. No, era por ahí como tratar a algunos elementos, una materia prima, eran dudas bien puntuales, no tan conceptuales. A ver, ¿cuál es la duda? Por ejemplo, en un momento habla de materia prima, que son placas de melamina, las MDF, y no Mm. sabemos si tomarlas como unidades, porque creo que la trabaja ahí como unidades, o con medidas de largo y ancho. O tenía que trabajarlas como ambas, porque el proceso pide que vos cortés la melamina. Tal cual la corta en diferentes tamaños según lo que va a fabricar. Bueno, cada corte que vos obtenés es una pieza que, te digo, no sé si es la duda, pero que tendrá un código. Pero a su vez tenés que definir la materia prima, cómo la comprás, de qué tamaño es la placa que comprás y tendrá otro código. No sé si eso te explica la duda o tenés otra duda. Tal cual, la duda era que nos daba solamente el espesor y no sabíamos el largo y ancho, lo googleamos, lo estimamos coherentemente. No, eso googlealo, ya cuáles son las medidas estándar que te venden. Ahí tenés Moconá, que va a tener mucha información en Moconá. Ahí, Deben perdón, ser de buenas 6 tardes. metros por 4 las placas, una cosa así. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué hace Francisco? ¿Cómo Es andas, lo que Mauri? tenés que comprar, la placa comercial, la medida comercial que venga. Ahí, Sureda, por las dudas, validemos esto con Daniel, ¿no? Sí, Pero, sí. ¿qué te va a ocurrir? Seguramente, vos tenés una serie de placas por cortar y como te dice Mauricio, lo que vos vas a tener que establecer es que hay como estándar en el mercado. Y desde allí, ¿qué cortes podés realizar vos que te sirvan para tu producto? ¿Sí? Esos cortes seguramente van a tener asociado una merma, otro va a ser otra historia más, además de esto, ¿sí? Entonces vos ponete a pensar que vas a tener que armar las placas de las formas más eficientes para el corte, y eso te va a dar una idea de la cantidad de producto estándar que vos comprarías. Digo, la materia prima estándar que vos comprarías, ¿sí? Creo que lo más inteligente a esta altura, y que entiendo que hay un grupo que ya lo está haciendo, se ha ido a Mocona a preguntar justamente esto, y a Lisi, ¿tá? Por el tema de cortes y utilizar el soft. A ver, un soft también que ustedes pueden bajar. El tema es que uno conozca cuáles son las medidas de las placas estándares que vienen, ¿sí? Y en función de eso, toda la utilización de la materia prima que vas a tener. Te da las medidas del trabajo. Acordate que vos tenés las medidas de las placas, por lo cual vos podés jugar qué cantidad podés sacar y de qué placa estándar, ¿sí? Creo que lo más importante acá sería que un proveedor te diga qué tipo de placa estándar viene que puedas comprar y después vos todas las divisiones las haces. Todo lo que sean placas, chapas y esas cosas que vos compres para hacer piezas, va a tener descarte y lo que se hace en la fábrica, lo que se llama un esquema de corte. Que antes lo hacíamos a mano, ese esquema de corte, lo acomodábamos y definíamos cuál era el corte que dejaba menos desperdicio de la placa. Hoy día viene software para eso, que ahí lo mencionó Francisco. Eso sí, son software que no son caros, me imagino, ¿no? Y pues ahí Hay está muestras Daniel. también. Che, Repetirle la pregunta a Daniel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Daniel? Bien. Acá a un alumno Sureda le estaba consultando acerca de el tema de las placas, los cortes, digamos, el tamaño de las placas y los cortes y las placas estándar y cómo tener... Bueno, que pregunte. ¿Qué tal, profe? La duda era Hola. solamente con la materia prima, lo de los cortes, lo entiendo después. ¿Qué medida estándar tomábamos? Si buscábamos una conveniente, googleábamos, ¿qué hacíamos con eso? ¿A qué te refiere una medida estándar? No entiendo. O sea, no entendí la pregunta. ¿Cuál es la duda? Para las placas de melamina, nos dicen cómo son los cortes según qué vamos a fabricar, porque se Sí. fabrica internamente. Esta Sí. materia prima de la
la placa en melamina, nos da solo el espesor, entonces el largo y ancho, lo que da a estimar nosotros, era ese dato. No, no tenés que estimar nada. Vos tenés la medida concreta que tiene cada pieza. Pero en la duda, ¿qué materia prima compra? No, creo que nosotros estamos con la misma duda también. MDF. Tenés que comprar MDF de 16 milímetros. Disculpe, creo que nosotros también estamos con la misma duda. Creo que lo que se refiere nuestro compañero es, digamos, las unidades que tenemos que usar, por ejemplo, 200, 300 milímetros para hacer la placa de costado, etcétera, ¿sí? No, usted tiene que calcular, usted tiene la medida de cada placa, de cada pieza. Y eso tenés el largo y el ancho. ¿Sí? En el proceso te dice cuál es el largo y el ancho. Y las placas de MDF se compran por unidad de superficie. Que las compro a medida según necesite, profesor, ¿se refiere? No. O sea, a ver, vamos de vuelta. La placa de melamina comercialmente, no de melamina, de MDF, no hay una medida estándar, vienen de distintas medidas. Lo que vos tenés que usar en la lista de partes, acuérdense, el concepto es que vos tenés que colocar en la lista de partes la necesidad que vos tenés para fabricar cada pieza, ¿sí? Y en la cantidad que requiera el producto que estás haciendo, ¿sí? Claro, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, yo, por ejemplo, nos dio, por ejemplo, un número en metros cuadrados. Claro, esos metros cuadrados son lo que vos necesitas, por ejemplo, para hacer un lateral, ¿sí? Sí. Sí, íbamos bien, entonces. Sí, vamos bien. Eso, lo que ustedes no se equivoquen, no tienen que salir a buscar una placa de una determinada medida. Ustedes tienen que comprar la placa que encuentren, que como digo, encima para colmo no son estándar, pero eso no importa. Vos de ahí cortás la pieza que vos necesitas. Por supuesto vas a tener un desperdicio, pero ¿me explico? Profe, Sí, pero profe. entonces en la materia prima tendríamos que incluir también esa tabla que compramos de una medida cualquiera, digamos, habría que averiguar de alguna... Claro, alguna tabla. Dani, permíteme, hay una cosa. Sí. Swing, Sí. Luigi, ¿no? Ujú. Ahí es tal cual, vas pensando por ese lado. O sea, lo que pasa es que no vas a meter esa tabla total de superficie como si fuese una lista más, digamos, o más cantidad. ¿Se entiende? Vos acordate que cuando vos armas la lista de materiales, te va a terminar consumiendo toda esa superficie de MDF. Que vos verás de qué proveedor la vas a sacar. Te van a tener que definir ahora lo más cercano. Reitero, que es que haría un grupo con criterio. Vamos con A, o llamo por teléfono, se llega el ISI y define una medida que no es a ver, nosotros dijimos recién estándar, pero es lo que hay, digamos. A lo mejor dependiendo de la maderera, vas a encontrar el tipo de medida que hay dando vueltas, ¿sí? Pero la mayoría tienen prácticamente la misma medida. Bueno, en función de eso, vas a tener que armar después tus cortes para que te dé la menor pérdida posible, que le llamen scrap, merma, como le quieran llamar, ¿sí? A ver, espera un poquito. Yo di un ejemplo en clase, la verdad que no sé si lo di en esta comisión o en la otra, pero pónganse ustedes en esta situación. Vos querés fabricar 2 tapas de cartulina, ¿no es cierto? Para hacerte una carpeta. Vos a la librería vas y compras la hoja de cartulina que te venden, ¿no es cierto? Vos no vas y le decís la medida, vos compras lo que te vende la librería. Y vos después de ahí recortas del tamaño A4, suponete, para fabricar la tapa de tu carpeta. ¿Me entiendes? Esto es lo mismo, vos no tenés que indicar en ningún lado qué placa hay que comprar ni de qué medida hay que comprar. Vos tenés que ver la cantidad de metros cuadrados de MDF que vos vas a necesitar para hacer primero cada pieza, ¿no es cierto? Y después cuando esto, suponete, un software lo sume, va a sacar una cantidad en metros cuadrados de necesidad de MDF.
Lo único Claro, entonces, requisito del MDF es que sea de 16 milímetros. entonces una pregunta, a ver si entiendo. En el Gocinto, entonces, por ejemplo, en un primer nivel sería, qué sé yo, MDF, tantos metros cuadrados. Y en un segundo nivel, ya la plancha cortada sería otro. O sea, ya No una hables de plancha de tanto plancha, por tanto. no hables de plancha. Lo que dijiste al principio está bien. En el primer nivel vos vas a tener la cantidad de metros cuadrados que necesitas de MDF. Y de ahí va a subir a los nodos del lateral derecho, lateral izquierdo, el estante, no me acuerdo las piezas que vos Ah, bien, fabricás. perfecto. Ujú. Y Sí, y entonces en sí. la línea de unión va a ir la cantidad de metros cuadrados que te va a consumir cada pieza, que sumada va a ser la cantidad que vos le pones al nodo de abajo. Digamos, no es que se la pone al nodo de abajo, es la que te surte, que te provee el nodo de abajo. ¿Se entiende? Claro, sí. Ujú. Fíjense ahí en la V hay unos ejemplos de unos gocitos hechos que no son de este producto, pero ahí se pueden dar cuenta, digamos, cómo se maneja el tema de la materia prima. No sé si Swing era, Luigi. Sí, Luigi, yo digamos creo que ¿entendiste? lo hice de la forma que acaba de explicar usted. Nomás que, no sé, recién sé que me confundí. O sea, lo tenemos hecho así como dijo recién. Nomás que me Perfecto, confundí recién cuando explicaba. Por perfecto, ejemplo, perfecto. perdón que insista, pero para ver que haya Sí, entendido bien. sí. En las chapas, por ejemplo, yo nunca pondría en un primer nivel del Gocinto la cantidad de bobinas de chapa que tengo que comprar. No, por eso Claro. Ujú. no va ni la cantidad de bobinas ni va la cantidad de placas. O sea, por eso reitero para todos para que quede claro. Cuando vos, el dato de la lista de parte es la necesidad para fabricar una mesa de luz, ¿no es cierto? Toda pieza que sea de MDF, vos tenés las medidas. Sumas todos esos metros cuadrados, eso es lo que compra cuando tenga que comprar para fabricar la mesa de luz, va a comprar de MDF. ¿Sí? Multiplicado por 1000 mesas de luz que dice el programa que hay que fabricar. Entonces, como decía Francisco, habla Mocona y le dice, che, necesito, qué sé yo, 88.000 metros cuadrados de MDF de 16 milímetros. Y Mocona le dirá, bueno, yo tengo plancha de 2x3, tengo plancha de 1,50 por... Verás la que es más adecuada para que no tengas tanto desperdicio. Pero, ¿me entiendes? No hablas en cantidad de placas a nivel de la lista de partes, ¿sí? Lo mismo el acero. Vos decís, necesito tantos metros cuadrados de la espesor, no me acuerdo si era 0,5, 0,3. Y después el proveedor te va a decir, bueno, eso va a representar que te mande un camión con 50 bobinas. Pero, ¿me entiendes? El ingeniero de proceso, perdón, de producto, que hace la lista de partes, tiene idea que va a salir una bobina, pero él en la lista de partes no pone bobina, pone los metros cuadrados o en el caso de la chapa lo pone en unidad de peso. ¿Mm? Claro, se Profe, entiende. Sí, perdón, yo tengo una pregunta que recién mencionó el tema del acero sí, y no sé si yo me confundí en su momento, pero yo tenía anotado de que por lo general los aceros se especificaban en gramos o en kilogramos, que se compraban en gramos o en kilogramos. Y sí, nosotros lo que correcto. hicimos fue buscar, o sea, lo vamos a poner en el trabajo práctico, en la bibliografía en la que buscamos, pero sacamos un peso específico de ese acero y calculamos así con las medidas de la pieza la Sí. cantidad de gramos, en Ujú. este caso, que utiliza la pieza, no metros Sí, cuadrados. no, claro, porque la madera, también la madera podría calcular por peso, pero digamos, comercialmente, la madera se vende por metros cuadrados y el acero se vende por kilo, digamos, por unidad de peso. Está perfecto lo que ha hecho para el acero, ¿no? Eso está perfecto. Sí, sí, para el acero, para el Ujú. acero. Sí, sí, Gracias. muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo otra Sí, duda. Por ejemplo, los materiales que no tenían número de referencia,
nosotros le podemos poner la referencia siguiendo el orden de los números que ya tenían los demás elementos. Sí, sí, no, Por no ejemplo, importa. seguir con 35, 36. Sí, sí, sí. Sí, cualquiera, mientras no repita ningún número existente, no hay problema. ¿Mm? Y otra pregunta, ¿se pueden mezclar letras con números en la referencia? No hay problema. ¿Y Porque a para los qué vas a conjuntos le aceptar? pusimos la letra. Ah, No, porque a bueno. los conjuntos le pusimos A, B, C, D Ujú. y a Bueno. los demás le pusimos números. Bueno, sí, está bien, no hay problema. Se identifica bien así. Perfecto. Eso Profe, yo acuérdense, tengo, o sea, no para que haga lío, sino le aclaro, en el próximo trabajo práctico, cuando definan el código, esas referencias después se van a transformar en un número de código. Pero no importa, o sea, por ahora manéjenlo definan los números o letras que a Sí, ustedes les parezcan. sí, habíamos leído que después en la siguiente etapa era codificación, pero para poder entregar el bocinto en orden, ponerle alguna referencia. Sí, 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 está correcto, está bien. profe, yo tengo una duda. No me Sí, quedó claro, o no sé si. El tema de, por ejemplo, cuando hablamos de la misma materia prima, en el caso de las cosas que se van fabricadas, por ejemplo, en el caso del MDF, que se repite en varias partes, en varias piezas de la sí. mesa de luz, no Ujú. sabía yo, o sea, en el grupo no sabíamos si dejarlo en una sola o lo repetíamos en las diferentes partes, digamos, poner MDF de 16 milímetros y la cantidad que se necesita. Y en el Gocinto, si lo poníamos también, digamos, repetido, o lo poníamos una sola vez y sacábamos varias uniones, digamos, con Sí, los conjuntos o subconjuntos que se armen. sí. Yo eso lo comenté en clase. Lo puedes poner una sola vez con la cantidad total para fabricar todos los elementos que te hagan falta. Está bien, si está correcto el cálculo, no hay problema. Pero también dije que por ahí es más ordenado y se entiende después más sobre todo la lista de partes. Si vos acá abajo de cada, por ejemplo, conjunto, colocas las piezas y aquellas piezas que se fabrican, debajo de ellas le pones la materia prima, con su cantidad obviamente individual para esa pieza que tiene arriba. Queda más ordenado y prácticamente te está dando la forma que tiene el Gocinto solamente con mirar la lista de partes, ¿no? Y yo siempre justifico esa forma de hacerlo para mí más ordenada, porque el día que vos varias alguna de las piezas, suponete que cambia el tamaño de alguna pieza, solamente vas a cambiar la materia prima que está debajo de esa pieza. En cambio, y no hablamos de un producto sencillo de 40 piezas, hablemos cuando tenés productos de cientos de piezas, ni hablar si son de miles. Si vos pones una sola vez la materia prima, anda a saber después el que no lo hizo a la lista de partes, ¿no es cierto? Después, o vos misma, después de un año que le hiciste, anda a encontrar cada uno de los elementos que consumen, por ejemplo, el MDF. Entonces, cuando se modifica a lo mejor una pieza o dos, va a variar la cantidad de MF. Entonces tenés que ver del total, restarle lo que llevaba y después sumarle lo que lleva ahora. Y yo lo he visto en la práctica, nadie lo hace eso. Y siempre queda en la lista de partes mal, o sea, mal las cantidades, y eso después trae problemas de stock, problemas de falta de material en la línea. ¿Mm? Pero Ok, se puede hacer de las dos formas. o sea que la mejor manera sería armarlo tipo conjunto, las piezas que estén dentro de ese conjunto y las materias primas que componen esas piezas, si es que son fabricadas Claro, o no. Ok, claro, que fíjate, el Gocinto ya de por sí se arma de esa forma, ¿no es cierto? sí, Y, sí, sí. claro, hay algunos grupos que me consultan, me dice, en el Gocinto, dice, se me hace lío, se me cruzan mucho las líneas, ¿puedo repetir, por ejemplo, la materia prima, el MDF, en vez de ponerlo en un solo nodo? Sí, yo digo que sí, no hay problema, porque siempre es la misma referencia, ¿no es cierto? Si se repite, se entiende que es el mismo MDF, y de ahí partirá la línea a la pieza que utilice ese MDF con la cantidad para esa pieza. ¿Mm? A ver, Daniel, hay Ok. 3 alumnos con la manito levantada y no sé si ya fueron evacuadas las consultas.
Facundo. Bueno, Facundo, Profe, disculpe. Yo para saber si quedó claro entonces, el MDF, por ejemplo, a la hora de poner la cantidad, porque en el proceso dice, no me acuerdo el número exacto, pero decía que se corta longitudinalmente, no sé, 600 milímetros y horizontal 300. En la cantidad, ¿pondría entonces milímetros cuadrados o metros cuadrados? Claro, sería por eso ahí en el proceso esto te está diciendo la medida que queda la pieza, ¿no es cierto? Y esa es la necesidad en unidad de superficie que tenés para esa pieza. Perfecto, gracias. Perfecto. Julián Falcini. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Consulta, el tema del acero no lo podemos considerar en metros cuadrados, la unidad, o tiene que ser sí o sí en peso. Sí, no estaría mal si está bien el cálculo, pero digamos, te recomendamos que lo hagas en unidad de peso porque eso es como lo vas a conseguir en el mercado. ¿Me entiendes? Si no, prueben, porque esto es importante, interesante, como experiencia práctica. Prueben a hablar a una persona, a alguien que venda Porque acero. para hacer el acero, si no me confundo, era para hacer las correderas. Sí. Y te vienen con la dimensión de las correderas, por eso consideramos metros cuadrados, pero si es mejor Pero es muy peso. fácil pasarlo a unidad de peso. No, ya sé, pero Sí. de entrada lo consideramos Sí, está bien. Nosotros te decimos lo que normalmente ocurre, digamos, cuando vas a comprar en el mercado, para que ustedes utilicen las unidades o los criterios que normalmente se encuentran en la calle. Esto cuando vos estés trabajando, vos agarrás el teléfono, vas a decir, che, quiero acero, ¿y cuánto? Y 2.500 metros cuadrados. El tipo te va a decir, no te vendo por metro cuadrado, te vendo por tonelada. ¿Me entiendes? No es que esté mal, pero digamos sugerimos que lo hagan como se hace normalmente en la calle, ¿no? Bueno, gracias, profe. Bueno. Profe, yo tenía una duda con las correderas. Una era de, por ejemplo, es referencia 15, imaginemos. Cuando se va a pintar y vuelve a pintar esta corredera, ¿lleva otro número, otro código de corredera pintada o entra directamente al conjunto de que va a estar en la corredera final con los ejes y lo otro que lleva? No. Vos primero con la chapa fabricas una corredera sin pintar, ¿no es cierto? Esa tiene que tener un número para identificarla cuando salga del proceso de estampado, de fabricación del perfil ese. Después va a pintura. Vos imagínate eso de vuelta. Miren un ejemplo que está en la UV, que hasta ahí muestra el remito. O sea, vos cuando mandas algo a un proveedor, tenés que hacerle un documento, un remito, y le tenés que dar un número a esa pieza. Si no, se te va a perder. Vos manejas miles de piezas. Entonces sale con un número. Cuando el proveedor la pinta, ya no es la chapa desnuda, es pintada, entonces tiene que tener otro número. Por el remito, por lo que sea. Vuelve a entrar con otro número. Vuelve de afuera, entonces tendrá que ir al nivel donde están las cosas que vienen de afuera. Y después todavía te falta el proceso de ponerle el eje y la ruedita. ¿Sí? Y ahí obviamente toma otro número. Y recién ahí está lista la corredera completa como pieza terminada para ser usada en el conjunto que vaya. Perfecto, profe, eso está claro. Y después, por otro lado, veía que para las correderas tipo U usa una bobina y la primera operación las corta a 70 por 250 milímetros. Sí. Para las S compra directamente un blank de 70 por 250, entonces no entendía por qué para una compra la bobina y la corta y después para la otra la compra ya cortada, como que hay una operación que está haciendo de más, por así decirlo. No la hace de más. Cada proceso es diferente. No está escrito que todos los procesos tienen que ser iguales. No entendía por qué no compra directamente blank de 70 por 250 para las tipo U y S, y a las tipo U la compra con bobina y agrega una operación al proceso. Hace de cuenta que el que hizo el proceso lo definió, no el proceso, el que definió el proceso se surtió de lo que había en el momento y quedó así. Pero ojo,
ojo, lean bien y miren bien los dibujitos de un caso y de otro, porque se están equivocando todos. Vos dijiste, lo que vos dijiste está perfecto. Si haces lo que vos dijiste, lo vas a hacer bien. Para lo que es el acero. Perfecto, profe. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. ¿Mm? Bien. María Luz. Sí, profe. Mi duda era también como la de mi compañero, pero ahora quisiera preguntar ese número distinto de referencia. Por ejemplo, si era 31, ¿puedo poner 31.1? Sí, podría ser. Sí, sí, eso manéjelo usted. Porque es como que estoy medio confundida con el tema de las referencias, entonces quiero estar segura. Vos, el concepto es que vos, si la pieza es diferente, porque por ejemplo, está sin pintar o está pintada, son dos piezas diferentes. Entonces, tienen que tener números de referencia distintos. Podés ponerle otro número como vos quieras. Si querés ponerle, yo te entiendo, vos estás pensando 31.1, 31 prima, porque te hace idea de que estás hablando de lo que va a terminar siendo una corredera, ¿no es cierto? Claro, porque si después era 31 y le pongo 45, termina siendo como más tedioso. Claro, claro. No, está bien, hacelo. Si a vos te queda cómodo, ponele /1, .1, prima, como vos quieras. Lo que sí, siempre repiten los números que ya están definidos por nosotros ya sea en el proceso o la lista que les dimos, ¿no? Sí, sí, claro. Gracias. Ahí está David ahora. David, profe, la procedencia de las materias primas, por ejemplo, de los PL, del MDF, ¿lo tomamos como local? Sí, tómenla como ustedes la quieren definir, no hay problema. Bien, profe, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? No sé si quedó, el otro día quedó un poco en el aire el tema de que hubo unas quejas ahí por la corrección del trabajo del bocito y de la lista de partes del ventilador, que tenía una confusión que si la pintura iba con distintas referencias según la pieza que pintaba. ¿Quedó claro eso, que la referencia siempre es la misma? Sí, quedó claro, profe. Creo que quedó claro, ¿no? Más allá que yo reconozco, porque la forma que lo fui explicando, pero después creo que quedó superado, digamos, con lo que hablamos después de codificación, ¿no? De todos modos, si alguien tiene dudas, por favor, pregunte. Laura. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Con toda la explicación de las correderas, medio como que se me hizo lío. O sea, nosotros en el Gocinto diferenciamos la chapa, o sea, las bobinas las pusimos como kilogramos de acero y después a las otras correderas de perfil S pusimos que se compra blanks directamente, como en unidades. ¿Está bien? Perfecto. Ah, genial, gracias. Eso es lo que indica el proceso ahí, los dibujitos. Perfecto. Claro, porque con toda la explicación medio que se me había hecho lío. Sí. Quería preguntar también si el mod code de la mesita de luz con desayunador es el M44 que aparece ahí en el archivo. Sí, es el código del producto terminado. Genial. María Luz. Gracias, profe. Muy bien. Sí, profe, una pregunta. Cuando hagamos la etapa 2 de codificación, ¿vamos a tener que volver a cambiar el bocinto y la BOM, digamos? Porque va a tener otro código las piezas y los materiales. ¿A qué te referís cambiar? ¿A hacer otra lista y otro bocinto? No hacer otra, pero sí deberíamos de agregar, por ejemplo, en la lista
otra columna que haga referencia a los códigos que le pongamos a cada una de las piezas y los materiales o no. Sí, cuando vos definas el código, justamente eso va a ser, es tomar lo que ya tengas hecho y agregarle al lado una columna con el código. O sea, por ahora nos manejamos con la referencia. Si voy a una pieza le llamas 14, después la 14 al lado, va a seguir siendo la 14, va a estar la columna y al lado le agregas una columna con el código que vos hayas desarrollado. Bien, gracias. Pamela. Hola, profe. Hola. Le hago una consulta. Me queda una duda con el tema del film que se utiliza, porque ahí dice que se utilizan 2 vueltas a la hora de expresarlo como cantidad. Sí. ¿Puedo poner eso, digamos, en la denominación? Pongo las 2 vueltas y cuánto tiene de metros y en unidades pongo una, ¿o cómo lo expreso? No. Porque si vos pones una, el comprador va a hablar a donde venden film y le dice, deme un film. Y no está especificado. Vos del film, primero, lo que ustedes tienen que hacer es envolver la mesita de luz, darle 2 vueltas, como quien envuelve una caja de zapatos, ¿sí? Pero sin dar la vuelta. O sea, algunos me dicen, hay que dar la vuelta. No, así como está, digamos, como está en la línea, ¿no es cierto?, que la están montando, se le da 2 vueltas. Yo acá le voy a compartir, como hice con el otro grupo, para que ustedes se den una idea. ¿Están viendo ahí la imagen? Sí, se ve, profe. Esto es una máquina paletizadora, ¿sí? Perdón, no paletizadora, también son paletizadoras, pero esto tiene la bobina del film, ¿no es cierto? Y este cuerpo que hay acá, supongamos que fuera la mesa de luz, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ya tienen definido el ancho de la bobina, porque lo dice ahí en la lista, y el espesor, ¿sí? Y lo único que se les pide es que le den 2 vueltas. Entonces vos tenés que contar cuánto consumen esas 2 vueltas, y eso va a ser, con su unidad, lo que el que va a comprar va a hacer el cálculo, digamos, cuánto film necesita. Te estoy dando la respuesta. O sea, tenés el espesor, ¿sí? Tenés el ancho, que falta la otra medida para terminar de definirlo. Perfecto, listo. ¿Ya? Sí, Bien. y con respecto a lo último, y con respecto dice de tomar, por ejemplo, una de las operaciones, 240 gramos de pellets y colocarla en la inyectadora. Pero después abajo, en la otra operación, me dice inyectar cantidad 3 piezas. A esa unidad, digamos, esa cantidad, ¿ya la está utilizando para las 3 piezas o la tengo que multiplicar por las 3 piezas? Eso no me quedó claro. Yo nunca doy la respuesta. Fíjate el dibujito de cómo es la matriz. ¿Lo has mirado? Sí. Tienen las 3 piezas, por ejemplo. La matriz. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que vos accionas la máquina, o sea, que inyectas, te salen 3 piezas. Listo. Bien. ¿Te respondo con eso? Sí, perfecto. Bien. Necesitaba, Eso es lo que se van a tener. Necesitaba la seguridad. Esas son cosas que después ustedes en la realidad se tienen que fijar, ¿no es cierto? Porque son datos que nadie tiene. O le pregunta a uno te dice 5, el otro te dice 7, el otro te dice que, qué sé yo, serán 2. Entonces vos vas, te fijas, en este caso te lo damos nosotros porque no tenés la planta, pero son los detalles que uno se tiene que fijar y para hacer bien la lista de partes, ¿no? Marco. No, profe, ya está. Alguna duda que evacuaron los chicos. No se preocupen. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Mauricio, ya que agarré, voy a hablar 2 minutos de las unidades, porque también sé que en el práctico del ventilador tuvieron algunos problemitas, no sé, a lo mejor son 2, a lo mejor son 5, no sé, pero les comento. El sistema, que es el sistema métrico legal argentino,
Eso está definido en una ley que en el territorio argentino hay que usar este sistema de medida que está compuesto por las unidades múltiples y submúltiplos, usa los prefijos y los símbolos del Sistema Internacional de Medida, SI, y tiene algunas unidades que son ajenas al sistema internacional para satisfacer el requerimiento de empleo de otros campos de aplicación que no están cubiertos por el sistema internacional, ¿sí? Un poco para aprender. ¿Por qué se llama métrico decimal y por qué es un sistema? Bueno, es un sistema porque es un conjunto organizado y coherente de medidas. Es métrico porque la unidad básica del CIMELA es el metro, ¿sí? Y es decimal porque la razón que hay entre las diferentes medidas siempre es 10 o una potencia de 10. No es como los sistemas ingleses que son, por ejemplo, medidas que no tienen relación, no son múltiplos una de otra. El pie, la pulgada, son medidas totalmente, o sea, después han buscado una equivalencia, ¿no es cierto? Si uno divide o multiplica, saca un valor, pero no son en base 10 así, cosa que el sistema métrico lo hace muy potente, digamos, muy bueno para manejar cuestiones técnicas, cuestiones de todo tipo que se usan en una industria. Bien, eso por un lado. La otra, estas son las unidades de base, como dice el título, con los símbolos, cómo se llama la unidad, ¿no es cierto? Perdón, el símbolo acá, cómo se llama la unidad, y el símbolo de la longitud, de la magnitud, perdón, estoy cruzado, el símbolo de la magnitud, y acá la magnitud. ¿Qué medimos con el metro? Una longitud. ¿Qué medimos con el kilogramo? Masa. El segundo que es tiempo. Bueno, y así define todo. He tenido consulta, no sé si es de este grupo, que algunos me dicen, profe, pero ¿lo puedo usar en gramos? Porque el CIMELA me dice que use kilogramo. No, estas son las unidades básicas, pero después, como dijo recién, decíamos en la primera filmina, se usan también los múltiplos y submúltiplos. Y esos múltiplos y submúltiplos se definen con un prefijo. Por ejemplo, si nosotros decimos kilómetros, el prefijo es kilo y se representa con una K. Entonces se pone la K en minúscula y la M para representar el kilómetro, ¿sí? Y miren, acá tienen un factor 10 a la 3, o sea, quiere decir que es 10 a la 3 veces más grande que el metro, que es la unidad de base, ¿sí? Bueno, y así se razona con todo múltiplo o submúltiplo que cubre este sistema. Y por último, les muestro algo práctico que lo dice, esto es extraído de la norma, bájenla, usted pone CIMELA y lo van a poder bajar, son 4 o 5 hojitas, y dice que los símbolos de las unidades se escriben en general con minúscula. Cuando tenga duda lo ponen en minúscula. Y sin punto. O sea, el metro es M minúscula, sin ningún punto, sin ninguna coma, nada. Y cuando corresponden, o sea, cuando las unidades corresponden a nombres de unidades derivadas de nombres propios, la letra inicial se escribe con mayúscula. Por ejemplo, el ampere, el newton, el grado Celsius, que ayer yo me confundí, el grado Celsius. ¿Qué otras unidades conocen que se escriban con mayúsculas? Joule. El joule. ¿Qué otra más? Watt. El watt. Los grados Kelvin. Bueno, hay un montón. O sea, es fácil la regla. Si derivan de un nombre propio, generalmente el apellido de algún científico, va en mayúscula. Si no, lo demás todo en minúscula. Por ejemplo, acá he puesto de 0,5 kilogramos, K en minúscula, la G en minúscula, 10 kilogramos, lo mismo. Un volt, B larga, B mayúscula, porque deriva del nombre volt. Y 220 también volt. Las unidades no se pluralizan, como dice acá. O sea, no son kilogramos. Si son 1000, son 1000 kilogramos. No se pluraliza, y menos aún el símbolo. ¿Por qué hacemos hincapié en esto?
cuando ustedes tengan en una empresa un software informático, ese software informático va a reconocer solamente estas unidades. O sea, se le cargan estos dígitos, digamos, que representan los símbolos de las unidades. Y si ustedes ponen la palabra kilogramo, o lo ponen con K mayúscula, o a vos lo ponen con B minúscula, el sistema no lo va a reconocer. Y por lo tanto, cuando hago un cálculo de necesidad de material, por ejemplo, en una lista de partes, va a dar un montón de errores, ¿sí? Por eso le hacemos hincapié que lo pongan con la unidad técnica correspondiente y no con una prosa y no con cualquier... Por ejemplo, el segundo es S, no es SG, como todo lo ponemos y le ponemos el puntito al final. Eso es una abreviación, pero no responde a ninguna norma, digamos, para nombrar los segundos, ¿sí? Bien. Y la otra es una recomendación práctica que todos los años se la decimos y incluso he tenido consultas. Por ejemplo, si yo tengo que representar un gramo, porque tengo un elemento de una lista de partes que solamente se usa 1 gramo, 2 gramos, una pequeña cantidad, no convendría expresarlo en kilogramos, porque miren el número que da, 0,001 kilogramos. Estamos diciendo lo mismo, pero es más engorroso de interpretar e incluso de hacerse una idea de cuánto es esa cantidad. ¿Se entiende? Y a la hora, cuando uno está trabajando, es bueno tener en la cabeza, decir, che, para hacer una perillita dice que son 30 gramos. Puede ser, y sí, es una perillita chiquita. Ahora si me dice 0,0030, y no sé, me pierdo. ¿Se entiende? Lo mismo este ejemplo, 1,75 metros cuadrados. Esto podría ser el tamaño de un lateral de la mesa de luz. Miren si lo expresamos en milímetros cuadrados. 1.750.000 milímetros cuadrados. Es un número absurdo. Y lo mismo con este otro ejemplo de 0,2 metros cúbicos. Perdón, sí, bien digo, metros cúbicos. Si lo expresan en milímetros cúbicos, me queda 200 millones de metros cúbicos. Es decir, en la Bill of Materials puedo usar en un renglón expresar un elemento en gramos y en otro renglón, otro elemento, expresarlo en kilos. No hay una ley que todo en gramos o todo en kilos. No. Cada cual en la unidad de medida que me convenga por esa apreciación física que Daniel le hablaba. 1.750.000 milímetros cuadrados. No me dice nada, no lo entiendo. No lo dimensiono porque no es un número que esté en mi cabeza. Pero 1,72 metros cúbicos, ya ahí ya lo estoy hablando en términos comprensibles. Por eso es que usamos las unidades de medida en función a ese concepto, ¿no? Y después les comento, eso está muy buena la acotación que hace Mauricio, porque a veces preguntan a ustedes, pero ¿y cómo? ¿No tengo que poner todo en kilos o todo en gramos? No. Se sugiere que sea, digamos, coherente con la magnitud que está manejando, ¿no es cierto? O sea que, como dijo Mauricio, en un reloj puede estar expresado un polvo en gramos y en otro caso, qué sé yo, el peso del acero va a estar en kilos o en una de esas en toneladas, depende de la magnitud que acompañe, digamos, esa unidad. Y por último, para mostrarle un poco lo que les decía, cuando se usa un software, en Fiat, que yo trabajé muchos años, el software no reconocía letras, no reconocía el símbolo del kilogramo, del metro, del centímetro cúbico, el kilómetro, la unidad. ¿Por qué? Porque el campo donde se cargaba la unidad era solo numérico. Entonces, ¿qué había? Debajo de cada escritorio de Fiat, que tenía un vidrio arriba, había una tablita que cada uno al final se la había hecho, donde el 1 era kilo, el 2 era metro, el 3 centímetros cúbicos y así. Entonces, cuando alguien tenía que hacer un remito, alguien tenía que pedir material para la línea, el de compras tenía que hacer una orden de compra para comprar acero. Entonces buscaba en la tabla el número, la referencia que indicaba qué unidad de medida estaba buscando él. Y digitaba ese número. Entonces, acá, digamos, tenemos, por un lado no nos vamos a equivocar si ponemos mal la unidad, en el sentido de escribirla mal,
Siempre y cuando pongamos el número de código de esa medida, de esa unidad que estamos usando. Pero tiene el engorro de tener que andar transformando, tener que tener siempre esa tablita a mano para no equivocarse. No sé si le quedó claro, le sirve la idea. Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. No se olviden de anotar la asistencia, ¿eh? Estoy cansado de hacer trabajo a mano, después todos los fines de semana hay 10 o 15 que no anotaron. No lo voy a anotar más, ¿viste? Acuérdense, por favor. Bien. Acá hay una pregunta, David Ortiz me pregunta, metros cuadrados, ¿trabajamos en Simela? A ver, ¿me podés preguntar de nuevo a qué te referís con eso? No, profe, fue de hace rato, lo que un compañero que preguntaba, estaba haciendo una pregunta y solamente le puse al lado de metro cuadrado de trabajo nada más, pero ya pasó la pregunta hace rato. O sea, quedó resuelto el tema. Sí. Porque eso sale en consecuencia, cuando vos multiplicas dos unidades, dos cantidades, cuya unidad son metros, el resultado es metro cuadrado, ¿no es cierto? O sea que no hay duda ahí. Bien. Para agregar más aclaración, vos un ítem de tu bill of material está expresado en gramos, porque te conviene expresarlo en gramos, porque si no tendrías que poner 0,0001 o 5 y es engorroso, difícil de digitar, no te da información. Entonces dijimos que en gramos te da información. Pero después como tenés que comprar 1.000.000 de unidades de esas, ya el número en gramos va a ser grandote también. Entonces, compra seguramente lo va a transformar en kilos para comprarlo. ¿Estamos? Ojo con todas esas variantes. Sí, agrego más, pretendo aclarar, espero que no se confundan. Si por ejemplo hablamos en metros cuadrados, después van a ser kilómetros cuadrados cuando suponga ser el MDF, va a ser un montón de madera. Pero a su vez el que te lo venda, él lo va a dividir por la superficie de la placa que él tenga disponible. Entonces, en definitiva, cuando llegue el camión, va a llegar, sí, qué sé yo, 1.200 metros cuadrados, 1.200 kilómetros cuadrados, lo que sea. Pero van a estar representados por 600 placas de MDF. Cantidad de placas. Claro. Profe, usted decía que eso ya se encarga de compra y que no iría en este análisis de la lista de materiales, ¿no? No, claro. Eso lo transforma compra y sobre todo por lo que yo decía, que a veces hay, como caso del MDF, no hay una medida estándar. Entonces, después eso, vos le das la necesidad que realmente necesita para el producto y después compra, ve lo que consigue comercialmente, que cubre esa cantidad de metros cuadrados que vos estás necesitando. Gracias, profe. Habitualmente ahí, Sureda, los soft como SAP o Enterprise One tienen tablas de conversión de unidades de prácticamente todo. Qué sé yo, por ejemplo, tenés a lo mejor un corrugado y te lo transforma tiene tabla de conversión para metros cuadrados, para gramos, para lo que busques, para el tipo de unidad que busques. Sí, todo eso se trabajan así, porque cada sector va a buscar lo que necesita. El tema es la conversión. Vos a lo mejor vas a producción y te van a estar hablando de kilos de chocolate, pero vas a compras y ellos van a estar hablando de cuántos bultos compran de chocolate, porque la unidad de medida de venta es bulto. Y qué sé yo, un bulto trae 5 kilos. El dulce de membrillo, por ejemplo, viene que le llaman en los panes de 5 kilos, que es un bulto de 5 kilos. Pero el consumo a lo mejor lo hace en gramos. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. Bueno. ¿A dónde habíamos quedado, Daniel, con este grupo? A ver si los chicos me ayudan. A ver, espérate. Perdón ahí, Mauri y Dani, hay algo, ya que estamos con el envión, del trabajo práctico anterior habían 3 o 4 consultas, no sé si quieren que lo cerremos acá ya, del ventilador. Ya que estamos, cerremos.
Sigamos. Si les parece, los grupos que preguntaron. ¿Hay algo? Porque ahí tengo 3 mails de 3 grupos distintos, por favor, si hay algo, y si no, para ya cerrarlo a lo de Yo tenía, profe, estaba abriendo el archivo para recordar bien específico la consulta, si quiere, o... Dale. Los comentarios generales igual ya lo hicimos, pero bueno, hubieron 3 grupos que consultaban, me parece era más puntual acerca del comentario que les había dejado en el PDF. ¿Alguien más aparte de Gaspar? Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre este trabajo práctico que estamos haciendo? No sé si lo dijeron, no me quedó bien claro. Con respecto a la columna del código, para esta primera entrega, que no vamos a hablar de codificación, ¿podemos no ponerla y solamente poner la columna del número de referencia? Sí, así es. Solamente la referencia, las mismas que están dadas por la cátedra para que podamos corregirlo y agregarás algunas de cosas que no estén definidas, pero solamente una referencia, ¿sí? Y recién dijimos, cuando hagamos el TP2, vas a agregar una columna de código y vas a poner al lado de la referencia actual el código que vos definiste. Bien. Y con respecto a los proveedores, ¿no hace falta poner algo o solamente podemos proveedor nacional y nada más? ¿O local? Pongan el dato que tienen, pongan el dato que está ahí en la lista que le hemos dado nosotros. Listo. Bueno, a un gracias. lado dice Brasil o China, bueno, como lo conocemos, pongan eso. Bien. Bien. Profe, acá puede ver la consulta. ¿Cómo? Entendí. Tengo la consulta sobre el TP complementario del ventilador que decía. Sí. No, pude ver todo re claro, las correcciones, aprendimos bien en qué nos equivocamos, pero veía, por ejemplo, que nos corrigieron con esto de haber puesto el código punto referencia, que entendimos esa corrección, pero después también se nos retó sobre ese mismo error de haber puesto códigos distintos a la pintura, y esto distinto era ese punto referencia, o sea, no teníamos mal el concepto de distinto código, sino que venía acarreado de ese otro error ya corregido. Y lo mismo a la hora de ir al Gocinto, como que se nos retó 3 veces por lo mismo, por así decirlo, fue lo que vi. No, Gaspar, primero que nada no hay reto, acá nadie reta a nadie. Los comentarios están puestos en los 3 lugares diferentes para que veas cómo se van relacionando. Cómo desde el primero pasa al segundo y después lo arrastras al Gocinto, ¿entiendes? Por mí escribo menos, te digo, y te lo marco en un solo lugar, pero mi idea es que vos vayas viendo cómo se te traduce en el resto del trabajo práctico. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los próximos TP? Acordate que están todos uno relacionado con otro. No podés hacer el segundo TP sin el primero. Por eso voy a insistir mucho en algunos temas así. ¿Se entiende, Gaspar? Tal cual, profe. Si no, le agradezco que nos haya mostrado cómo se arrastró el error. Teníamos por ahí medio que se nos haya, como le decía, retado, o sea, corregido así la misma cosa y que eso haya repercutido en la nota, pero era solo esa duda. Lo demás entendimos todo y le agradecemos. No, para nada. En la nota no influyó, sí, destaco a aquellos que hicieron introducción, que hicieron un pequeño desarrollo teórico, pero no es lo que influye directamente. La consigna fue clara, les pidieron la lista de materiales y el Gocinto, y aquel que respondió contra eso está perfecto. Se evaluaron básicamente 3 cosas, por eso fueron las notas, pero reitero, hay un grupo que estaba preocupado, que me había enviado un mail y le había faltado el Gocinto. Se queda tranquilo, la nota va a ir corregida con el Gocinto, no hay ningún problema porque hay buena fe y yo sé que me enviaron print de pantalla y todo eso, quédense tranquilo, va. Fue un 5 simbólico porque sabía que le faltaba una parte, así que eso yo lo veo. Y el resto, esto que les digo, o sea, aprobar fuera de ese grupo, que sabía que era un error,
el resto aprobaron todo. Un poco también la motivación del trabajo complementario. Pero bueno, ahora arranca el que vale, ¿sí? Así que con los ensayos que hicimos con esto, a ponerse las pilas para el TP integrador. Muchas gracias, profe. Profe, a mí me queda una duda. Si en el GONCito nosotros podemos cambiar los números de referencia, siempre incluyéndolo al lado de la lista de materiales. A ver, ¿en cuál trabajo práctico? En el trabajo integrador. ¿Cambiar todos los números de referencia? Sí, poniéndolos al lado de la lista de materiales. No, porque, o sea, lo podés cambiar, no habría problema, pero no vamos a volver loco para corregirlo. Mantener los números que están dados, porque esto es como una empresa, si vos tenés un número de referencia, respetalo para que, digamos, cada uno que agarra el documento que agarre lo va a poder interpretar. Ahí te pido, Juan Cruz, como favor, respetalo, es un favorazo que me haría, respetar los códigos, los números de referencia sería buenísimo para la corrección. Vale, perfecto. Entonces, yo sé que después vos le pones, a lo mejor construís un código y el que fuere, no sé, no hay drama, pero yo sé que esa pieza, cuando miro el número de referencia, sé a qué te referís también, digamos, valga la redundancia. Claro. Miro el código y después la descripción y ya está, sale sola. Claro, Dale, perfecto. Por eso acabo, reafirmo, por las dudas, por eso decíamos, trabajar con los mismos números de referencia y después cuando hagamos el TP2 de codificación, solamente se le agrega una columna con el código de ustedes, pero siempre la referencia va a ser el único número que nos vincula el TP con el trabajo que siguen haciendo ustedes, ¿no? Dale, buenísimo entonces. Gracias. Bien. Profe, una consulta. Sí. Ahí yo tengo dudas que en la referencia 32 y 33, que es una rueda y un eje, no aparece en el desglose del armado, digamos. No sé dónde irían y qué cantidad. ¿Cómo no aparece? ¿En el proceso de armado? No. Perdón, en el Claro, proceso ¿viste cuando aparece todo el desglose de cada componente y llega hasta el 31 y me faltan esos dos que no sé dónde van y no sé qué cantidad? Espera, no te entiendo. ¿A qué le llamas desglose de los componentes? Hay una de las imágenes que aparece, que tiene, digamos, donde está todo el listado. La explosión, Pilar, la explosión. Claro. Sí. En la explosión no te aparecen esas dos referencias. Claro, ni el 32 ni el 33. Sí, pero te aparecen en el proceso cuando se arma la... sí, ahí estoy viendo que una compañera contestó que está en la fabricación de las correderas. Claro, ahí te aparece. O sea que, perfecto. Claro, en el dibujo de la explosión no, porque ya toma la pieza terminada, digamos. Pero está usado. De hecho, en la lista de partes tiene que aparecer, ¿no? Ok, perfecto. Igual las cantidades están bien detalladas en la hoja de operaciones. Por ahí en los dibujos no aparecen todas, así que no siguen por los dibujos. Sí, por ahí hay algunos pequeños errores, pero si ustedes interpretan bien el proceso, como decís vos, no hay problema. No se van a equivocar. La vista en explosión, digamos, está bastante completa. Puede ser que le falte este detalle y más adelante alguien con un ojo un poquito más ácido, capaz que encuentre una cosita más, pero reitero, está la vista en explosión y después cuando vas leyendo el proceso, como dice ahí como dice Facundo, vas leyendo el proceso y además ves las gráficas del proceso y vas a encontrar el resto. De todos modos, cualquier duda pregunta, ¿no? Bueno, espero que haya sido de utilidad todo esto porque me han robado toda la hora prácticamente. Es una inversión, Mauri, es una inversión. Una inversión. Tomémoslo como es. Si han aprendido más. ¿En qué habíamos quedado con ustedes? ¿En qué altura del desarrollo del plan maestro? ¿Habíamos empezado a ver un ejemplo con un Excel con ustedes o aún no? No, profe, aún no. Estábamos con esto acá entonces. A ver, Daniel, déjamela.
¿No podés ver vos? A ver, ahí te dejo. Ahí está. ¿Están viendo? Profe, yo tengo una duda respecto al parcialito. Si va toda la unidad, yo tengo una duda respecto al parcialito. Si va toda la unidad 2 o solamente la parte de producto. No, producto y codificación. Listo, gracias, profe. Es todo lo que es producto, va. Y reitera por la duda, Mauricio, la hora del parcialito, porque... Sí, de 9 a 9 y 10. Mañana cuando entremos, háganme acordar que se lo ponga visible para que no llegue a las 9 y tenga que salir corriendo a ponérselo visible y pierdan. Está bien, ustedes tienen un hándicap de 2 minutos, ahí tienen 10 minutos para responder en 8. Pero igual, para no andar a las corridas. ¿Están viendo ahí plan maestro de producción? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, sí. Deberíamos de haber quedado, seguramente, a ver si es cierto, este cuadrito lo habíamos terminado, ¿no? Sí, justo ahí. Sí, profe. Justo ahí. Justo ahí. Terminamos. Entonces nos falta bastante con ustedes. Bien. Plan de operaciones. Dice, la planificación de operaciones tiene por objetivo establecer un plan maestro de producción que indique qué productos fabricar y cuándo deben estar disponibles. Los objetivos que se persiguen al establecer el plan maestro de producción son dos, el mediano y el corto plazo. Sobre todo, más que todo, lo vamos a ver con los ejemplos y lo que le contemos entre hoy y mañana, más que todo es para el mediano plazo que lo manejamos y por supuesto que en el corto plazo lo usamos, pero el corto plazo ya está definido y inamovible y nos quedan muy pocas decisiones de cambio de recursos en el corto plazo, pues ya está, ya si hace falta gente no la puedo tomar, ya pasó, si hace falta material ya está. Pero sí, la observación al mediano plazo es lo que utilizamos mucho en la calle con el plan maestro de producción. Por eso habla de los dos plazos. En el mediano plazo, saber qué se tiene que producir con un horizonte suficiente para tomar medidas sobre recursos críticos, como capacidad de adaptación de máquinas, variación de plantillas. Cuando hablamos de plantilla nos referimos a la mano de obra, a los que están anotados, ¿sí? Es como ustedes, los 92 o 97 que están inscritos en el curso 4D2, ustedes serían la plantilla del 4D2. En la calle hablamos de plantilla. No sé, vos, Francisco, ¿hablan de plantilla ustedes también o un término tano este? Francis. Mamadera. Adaptación de máquinas, variación de plantillas, turnos, es decir, trabajo un turno, 2 turnos, etc. O subcontratación, puedo decidir estas piezas que estaban al interno, que la Vila Materia me decía que tenía que hacerlo al interno, y estoy desarrollando un plan maestro de producción para cumplir con un plan de venta que es muy ambicioso y ha incrementado mucho la situación actual, yo puedo decidir, en lugar de incorporar más mano de obra y comprar más máquinas y a pasar a trabajar a 2 turnos, puedo decidir tomar una de las piezas que estaban definidas por el bill of material interno, puedo decidir externarla, ¿sí? Entonces me saco un montón de horas de trabajo en mi fábrica y las desplazo afuera. ¿Se entiende este concepto? Es muy sencillo y lógico, ¿no? Y también a veces hacemos la inversa. Cuando hay escasez de venta, para no despedir gente, a veces traemos piezas que comprábamos al interno. De esta manera arreglamos el problema con nuestra mano de obra. El que va a tener problema con la mano de obra es nuestro proveedor.
Todas son variables que se manejan. Por eso el plan maestro es un chicle, ¿sí? Que cambia en función a la estrategia que a cada momento se definan las empresas. En este nivel también encontramos el conocido como plan agregado de producción. La denominación de agregado viene por sumar, agregar, las distintas familias de un mismo producto y considerarlo como un solo producto. ¿Por qué agrego esta palabra agregado? Porque si son más o menos estudiosos y ya empiezan a comprar libros de producción y a leer, es algo que en la bibliografía americana aparece bastante como plan agregado de producción. ¿Y qué es el plan agregado? Y es un plan maestro. ¿Y qué es un plan maestro detallado? Y todos son planes maestros. Lo que pasa es que depende del grado de desagregación que manejamos, cómo lo denominamos. Cuando hablamos de detallado, obviamente nos estamos refiriendo y volviendo al ejemplo de los autos, ya al, qué sé yo, si hablamos de Renault y estamos en la Kangoo, y estamos hablando de la Kangoo detallado, ya con dirección hidráulica, la automática, la simple, todas las variantes que tengan los modelos de Kangoo, e inclusive de cada variante de qué color es, ¿sí? Ese ya es un plan maestro detallado, porque es el que tengo para hacer los próximos 3 meses. Los próximos 3 meses está definido hasta el último variabilidad de mi modelo. Pero de ahí en adelante, si yo estoy haciendo el mismo plan para el año que viene, no, sería muy torpe, a pesar de que sucede, de que yo me ponga a trabajar con cada modelito para el año que viene. Ya allí vamos a hablar de nada más que de Kangoo, ¿sí? ¿Cuántas Kangoo vamos a hacer? ¿Cuántos Twingo? El Twingo no se hace más, siempre digo lo mismo, estoy atrasado en modelos. ¿Cuánto de cada uno de los modelos de Renault vamos a producir? Y ahí viene el concepto de agregar, de ir sumando toda la familia. Es como el proceso al revés, ¿no es cierto? Si yo parto de abajo para arriba, es que voy desde la desagregación más grande, lo voy sumando y hablando de un concepto de familia, hasta que llegamos a un momento a hablar, cuando yo hablo de acá 3 o 4 años, ni tampoco hablo de cuántos Kangoo, de cuántos Twingo, de cuántos X de cada modelo. Voy a estar hablando de número de autos. Voy a hacer 10.000 autos por mes, por ejemplo. Ni desagrego de cada, porque ya de acá 3 años, 4, es capaz que la Kangoo ya dejó de producirse, cambiaron de modelo, pero siempre las fábricas tienen una idea de la cantidad de autos. Entonces, esto es agregado. ¿Se entendió hasta acá? ¿Quedó alguna duda? Bien. Solo a fines de facilitar la lectura de los planes porque tampoco tiene mucha precisión sobre la demanda real. También se lo puede encontrar como plan global o tentativo. El punto de partida, como ya lo hemos dicho, es la información comercial, el plan de la demanda o el plan de venta o programa de venta. ¿Qué me quedaría acá? Esto es al mediano plazo. Quizás vamos a ver ejemplos y vamos a tirar ese ejemplo para qué se usan y qué nos sirve. Y en el corto plazo pasa a ser el nombre del plan detallado. Es análogo al anterior, salvo el nivel de detalle, que es lo que acabo de hablar recién, en que ya desagrego cada modelo con cada equipamiento, e inclusive cada color por cada unidad de equipamiento. ¿Qué es un modelo típico? ¿Cómo vemos? ¿Qué es un plan maestro de producción? Y una hoja como esta, sencillamente, con un título, un logo de la empresa, con periodos de tiempo, que si son anuales tendrán los meses del año, con todos los modelos que fabricamos, o todos los productos que elabora mi empresa, y la cantidad mensual de cada uno de ellos. Esto es lo que es el resultado de un plan maestro. Este es el resultado de un proceso que es el que vamos a analizar a partir de estos momentos con ustedes, ¿sí? Que es el proceso que deberán hacer. Por eso se dice que el plan maestro es un producto que
el producto que es esto, una hoja, pero lo que es importante es el proceso que viene de atrás para haber llegado a esta hoja. ¿Cómo hago para llegar a esto? Bueno, un ejemplo de un plan maestro. Y acá vamos a llegar un momento que vamos a parar, nos queda 15 minutos. Bueno, el ejemplo del Excel lo vamos a dejar para mañana. Bueno, ¿cómo trabajamos habitualmente para un plan maestro de producción? Tiramos los meses, ¿sí? Acá aparte de junio, no sé por qué motivo, lo habremos hecho así, en su momento lo habré hecho así en su momento y no partí de enero. Lo habitual es que hablamos de periodos anuales. Se expresa la cantidad de días laborales que tiene cada mes. Cada mes tiene un distintos días laborales. Acá vemos en enero con 5 días. ¿Por qué? Porque tenemos vacaciones. En el trabajo práctico a ustedes, para facilitar los cálculos, ya van a ver por qué hablamos de facilitar los cálculos, hemos hecho como que todos los meses tienen 20 días hábiles. El único que se le desacomoda es el mes de los meses de vacaciones, que tienen que acomodarlo ustedes y sugerir cómo lo van a dar. El resto todo con 20 días. Pero la realidad práctica en la calle no va a ser 20 días. Recuerden que esto lo hicimos nada más porque si no se dan unos líos con los cálculos, para que comprendamos más rápidamente los cálculos. Después tiramos los días acumulados. Este es un dato que en programación, ya vayan asimilando este concepto, es muy importante. De todo lo que hagamos, tirar el acumulado. Acá, en este plan maestro que está en estas cantidades, ¿sí? El modelo P3 debería de tener un segundo renglón, el que me dice el acumulado programado, que será 15 más 15, acumulado en enero 15, en febrero será 15 más 18, en marzo será 17 más el acumulado a enero, febrero, y así sucesivamente hasta que en diciembre el acumulado será 239. ¿Sí? Los programas los hacemos de esta forma, el hombre de programación. Lo programado en el mes y el acumulado del periodo. Y después está la fase de control. ¿Sí? ¿Por qué es de utilidad el acumulado? Cuando hagamos las dos líneas de control, ¿qué es lo que se hizo realmente? Y en 2 o 3 meses el acumulado, lo único que nosotros después nos fijamos es la diferencia entre los acumulados. Porque si no sería, cada mes tenemos que sumar, fijarnos los 2 o 3 o 4 o 5 meses anteriores, que se perdió en cada mes y que se recuperó, y se hace engorroso el cálculo. En cambio, llevando los acumulados, vos siempre comparás nada más que 2 cantidades. El acumulado programado contra el acumulado realizado, ¿sí? Para saber el atraso o el adelanto. Por eso es de que siempre trabajamos y recomendamos trabajar con los acumulados. Y en los días acumulados, ahora vamos a ver para qué nos va a servir. Ahora vamos a expresar la demanda, que es lo que comercial nos dice que va a vender. La demanda acumulada, el mismo concepto, voy sumando 350 más 320, 670, 670 más 300, 970 más 270 y así sucesivamente. Obviamente el acumulado a diciembre deberá ser igual al total de la demanda, si no algún moco nos mandamos por el camino. La demanda diaria. Respecto a este programa, que me pide 350 para este mes de junio, ¿cuál será la demanda diaria? Y 350 dividido 21. ¿Sí? Y ahí están los números. Lo que yo debo de producir por día para cumplir esta demanda. ¿Me van siguiendo? Yo el mes de julio tengo que hacer 16,7 unidades, julio 17,8, agosto 15, septiembre 14, octubre 11 o 12,
noviembre 11,5, diciembre 11, enero 34. ¿Por qué? Porque tengo 5 días. Ya cuando vemos estos números, advertimos el por qué no podemos tomar el programa de ventas como un programa de producción. ¿Por qué no podemos tomarlo cuando hay variaciones en el programa de venta, ¿no? Como en este caso que está planteado acá? ¿Por qué no podemos tomarlo? A ver quién me dice algo. Porque seguramente hay que producir antes los que se van a vender en enero. Producir más o menos lo mismo todos los meses. ¿Por qué producir lo mismo todos los meses? ¿Puede repetir la pregunta, profe? No, ¿por qué yo no puedo, en un caso como este, respetar la demanda, trabajar para cumplir la demanda mes a mes? Porque estamos hablando de, tiene decimales esa demanda y tengo que trabajar por unidad. Sí, pero más allá de eso, porque eso lo arreglo enseguida. En realidad, profe, lo que yo opino es que la hora de producir tiene que ser una producción plana, porque nosotros contamos con determinada cantidad de materia prima, perdón, de mano de obra, de maquinaria. Entonces, si fluctúa muchas veces la venta, que lo puede hacer, y si fluctúa también la producción, tenemos que estar un día con 5 operarios, el otro día con 4, el otro día con 3, dependiendo la cantidad de ventas. Y eso es lo que en realidad no deberíamos hacer. ¿Vos sos recursante o no? No, pero creo que se habló de este tema al principio. Sí, perfecto, es exactamente eso que está diciendo. Es decir, supongamos, la cantidad producida está directamente relacionada a horas de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada unidad de producto tiene un tiempo estándar de producción en mi fábrica. En el caso de la mesa de luz de usted, de la ficha de proceso, va a surgir cuántas horas o minutos o segundos le demanda armar cada mesa de luz con desayunador, ¿sí? Entonces una unidad es X cantidad de horas de trabajo. Y acá es igual, tantas unidades, X cantidad de horas. Si yo estoy en un mes con 16, al mes siguiente con 17, al tercer mes con 15, el otro 14, ¿cómo carajo manejo la mano de obra? Después 10, ¿qué voy a echar gente? Acá contrato, acá despido, acá vuelvo a tomar, ¿qué hago en enero? ¿Me entienden? No puedo manejar en una fábrica una demanda de estas características. Yo tengo que encontrar como programador un equilibrio. Por eso, cuando comenzamos allá las primeras clases, decíamos que programación y control de la producción es un intermediario entre lo que venta quiere y lo que yo como taller puedo hacer. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer como taller? Y lo que a mí no me traiga pérdida ni me traiga lío. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a lo que le llamamos planchar estas unidades de alguna manera para lograr regularizar el uso de los recursos. Y regularizar el uso de los recursos lo hago con la mano de obra, después veo cómo calculo las máquinas. ¿Por qué? ¿Por qué la mano de obra? Estamos hablando de una empresa industrial, ¿sí? Donde se requiere mano de obra especializada. Yo para ingresar a una persona en este tipo de fábrica necesito entre 4 y 6 meses de anticipación, ¿sí? No es que salgo hoy y la semana que viene al tipo lo tengo trabajando. ¿Por qué se va entre 4 o 6 meses? Primero, definir la gente que necesito, el perfil que necesito y cuánto necesito. Eso me lleva internamente una semana, 2 o 3 semanas. Después, sacar la contratación de la toma de gente, hacer el llamado de gente para que presenten los currículums. Y ahí te caen todos los currículums. Voy, pedí 100 personas y te caen 3.000 currículums o 3.000 oferentes. Entonces tenés un tiempo de selección. Después tenés que hacer todos los análisis médicos, ¿sí? Por la ART. Y eso te lleva no menos de 2 meses mínimo. Entre 2 y 3 meses eso te lleva. Hasta que están todos los resultados aprobados,
Ojo, que muchos de los que vos habías elegido están rechazados porque están fallados físicamente, entonces tenés que buscar el reemplazo, y ahí los tiempos se van. Solo entre 2 o 3 meses. El ingreso entonces mañana entra a fábrica después de 2 o 3 meses de allá con el proceso de selección y de análisis médico. Entra a fábrica y tengo que enseñarle a trabajar al tipo en las máquinas, específicamente las máquinas que yo tengo en el producto que estoy fabricando. Y eso no lleva menos de otros 2 o 3 meses hasta que el hombre está ya trabajando al 100%. Esto ustedes lo habrán visto en estudios del trabajo. La curva de aprendizaje del hombre cuando entra a trabajar, ¿sí? Y se entiende que regularmente después de los 3 meses el hombre ya está trabajando a un ritmo 100 o está capacitado para trabajar a un ritmo 100. Mientras tanto está en aprendizaje, está en un ritmo más bajo. Te está trabajando, pero es un hombre que te está produciendo pérdidas, porque no está hábil ni práctico con la actividad. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, señor. En el caso, bueno, que se planifique la producción y creo que juega un rol importante el tema del stock. Al tener una demanda variada, depende mucho también, por decir, tengo un galpón donde puedo guardar tanta cantidad de material producido, hay que tenerlo en cuenta a la hora de producir, ¿no? Sí, señor. Con esto que hablamos de una producción plancha. Claro. Esto solamente lo arreglamos con stock. Ahora van a ver las distintas alternativas y cómo podemos mejorar y empeorar el concepto de stock con el ejemplo. Mañana lo vamos a ver claramente. El acumulado, de alguna manera, la demanda diaria, me falta la demanda acumulada. La demanda acumulada me está diciendo, este 15,9, ¿qué vendría a ser? El promedio de montaje de los últimos 4 meses, o el promedio de armado de los últimos 4 meses. Por eso el acumulado hasta para eso me sirve, ¿sí? Y a partir de acá tenemos para hacer muchos planes maestros, tantas como mentes individuales trabajen. Siempre digo lo mismo, si colocamos con el mismo plan de venta a 10 personas en 10 escritorios separados que no puedan intercambiar ideas entre sí, y le damos pautas claras, sin hora extra, por ejemplo, o pueden trabajar el 10% de hora extra máximo, el stock máximo, el 10% de la producción del mes, le damos todos esos datos, y ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar, sumar y restar. Bueno, los 10 van a traer un plan maestro distinto. Es absolutamente imposible que los 10 traigan, que haya 2 iguales. Porque esto es así, es variable. Y si vos se lo das a una máquina para que te lo resuelva, y te va a preguntar un montón de cosas para sacar algo que va a ser parecido a lo que te hizo el hombre. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Y vamos terminando, son las 16:43. Nosotros le estamos pidiendo 2 o 3 planes maestros. Primero le pedimos uno que se llama plan estable. Y después creo que le piden 2 planes variables. Siempre respecto a la mesa de luz sola. Y después le agregamos otro plan maestro a donde aparte de la mesa de luz están los otros 5 o 6 productos que se elaboran, ¿sí? Esta tabla y este ejemplo que están viendo acá es el que ustedes tienen que hacer y tienen que trabajar para resolver el plan estable y los 2 variables. Está dicho en el enunciado que a esta altura ustedes equilibran cantidades, ¿sí? Que de alguna manera en realidad están equilibrando horas también, porque no nos olvidemos que las cantidades equivalen, son directamente proporcionales a las horas. Pero ustedes acá no saben de cuántas horas estamos hablando de cada producto. El único dato que tenemos son cantidades. Entonces podemos jugar con un plan maestro equilibrando cantidades que por extrapolación estamos manejando la mano de obra con eso. Bien, el primer cálculo inmediato, el plan estable,
¿Cuánto tengo que hacer en el año? Sumo toda la demanda anual, que son 3.530 unidades, dividido 220 días hábiles, que es la suma de todos los días hábiles del mes, me da una tasa de 16,04. Si yo todos los días del año fabrico 16,04 unidades, voy a llegar a fin de año a concluir las 3.530 unidades, ¿sí? Pero eso tiene sus pros y sus contras, ya lo vamos a ver mañana. ¿Cuáles son las contras que puede tener? Y que me voy a encontrar meses en que no cubro la producción, fíjense, 16,04. Si ya necesito 16,7 en enero, 17 en febrero, 16,4 en marzo, obviamente que si hago 16,04, no voy a cumplir con los planes de venta, ni de enero, ni de febrero, ni de marzo. Recién, junio, julio y agosto. Recién para septiembre estaría recuperando algo, en octubre voy a recuperar algo más y tal vez en noviembre me estabilice con venta. Pero es algo que puede no ser aceptado por la dirección o por la estrategia de la empresa. Me puede decir, no, vos tenés que cumplir las ventas. Bueno, ahí vamos a ver cómo jugamos con los stocks, que un compañero nombró. La otra contra que se presentan, que es la inversa de esta. Acá vemos que nos va a faltar unidades. La otra puede ser de que nos recontra que sobre unidades, ¿sí? Que lo vamos a ver en los ejemplos mañana del Excel. Bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿Algún chico que se pueda que se queden? Porque alguno de ustedes tendrá que ir a otra clase, a lo mejor. Todo claro, profe, muchas gracias. Nos vemos mañana. Sí, profe, gracias. Bueno, no se queden con dudas.